bienvenidos, señoras y señores, niños y niñas, perros y perras, a este vuestro espectáculo, en el que esta noche vamos a presentar a un grupo de personas a las que llamaremos los nadies. Los nadies, hijos de nadie, dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, no, rejodidos. Los nadies. Que no son, aunque sean. Los nadies. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Los nadies. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Los nadies. Que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies. Que no practican cultura, sino folclore. Los nadies. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. ¡Los nadies! Que no tienen cara, sino brazos. ¿Los nadies? Que no tienen nombre, sino número. Los nadies. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, igual que sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de repente la buena suerte, que llueva cántaros, pero la buena suerte no llueve ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, se levanten con el pie derecho, les pique la mano izquierda o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies valen menos que la bala que los mata. Tenían las manos atadas o esposadas, y sin embargo, los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose, llegaban a ver algo, alguito por debajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Uno de ellos me enseñó el lenguaje de los dedos que en prisión aprendió ese profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros, en cambio, eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández y Mauricio, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían bellezas y certezas, dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, por los ojos, por los poros o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merezca ser por los demás celebrada o perdonada. Hacía pocos años que la guerra de España había terminado, y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un hombre anarquista, buscaba trabajo. En vano, removía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, entre los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, una mujer de misa diaria, mientras su hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Él era un niño desesperado,
luchando por salvar a su padre de la condenación eterna. Y el muy ateo, el muy tócido, no entendía de razones. Pero papá, dijo Josep, medio llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo Josep, cabizbajo. Tonto, el mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. ¡En pie! En tiempos de la dictadura militar, a mediados de 1973, un preso político, Juan José, fue sancionado durante 5 días. 5 días sin visita ni recreo. 5 días sin nada. Por violación del reglamento. Desde el punto de vista del capitán que le aplicó la sanción, el reglamento no dejaba lugar a dudas. El reglamento decía claramente que los presos debían caminar en fila y con ambas manos en la espalda. Juan José había sido sancionado por poner una sola mano en la espalda. Juan José era manco. Su cuerpo cayó en 2 etapas. Primero cayó su brazo, después él. El brazo cayó en el monte. Juan José venía escapando a todo correr del policía que lo perseguía, cuando éste alcanzó a pegarle un manotón y le gritó: ¡Dese por preso! Y se quedó con el brazo en la mano. El resto de Juan José cayó 1 año y medio después en la costa. En la cárcel, Juan José quiso recuperar su brazo perdido. Entonces le dijeron: Pues haga la solicitud. Él explicó que no tenía lápiz. Pues haga la solicitud de lápiz. Entonces tuvo lápiz, pero no tenía papel. Pues haga la solicitud de papel. Cuando por fin tuvo papel y lápiz, Juan José formuló su solicitud de brazo. Al tiempo, le contestaron que no. Pues claro. No se podía. El brazo estaba en otro expediente. Al brazo lo había procesado la justicia civil. A él lo había procesado la justicia militar. ¡Firme! Y 1, 2, 3, 4. El sistema, con una mano roba lo que con la otra presta. Sus víctimas, cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Y cuanto más venden, menos cobran. Un sistema de desvínculos, para que los callados no se hagan preguntores, para que los opinados no se vuelvan opinadores, para que no se junten solos y junte el alma a sus pedazos. El sistema divorcia emoción y pensamiento como divorcia el sexo y el amor, la vida íntima de la vida pública, el pasado y el presente. Si el pasado no tiene nada que decir al presente, la historia puede quedarse dormida, sin molestar, en el ropero donde el sistema guarda sus viejos disfraces. El sistema nos vacía la memoria o nos llena la memoria de basura, y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla. Las tragedias se repiten como falsas, anunciaba la célebre profecía, pero entre nosotros es peor. Las tragedias se repiten como tragedias, debajo de la aparente estupidez. Está la verdadera estupidez. Si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser, se me ocurre, el espejo que utiliza la historia para tomarnos el pelo. Ni el propio Hijo de Dios se salvó de la paradoja. Eligió para nacer un desierto subtropical, donde casi nunca nieva, pero la nieve se convirtió en el símbolo universal de la Navidad, desde que Europa decidió europeizar a Jesús. Y para más Inri, el nacimiento de Jesús es, hoy por hoy, el negocio que más dinero da a los mercaderes que Jesús expulsó de su templo. Napoleón Bonaparte, el más francés de los franceses, no era francés. No era ruso José
Stalin, el más ruso de los rusos, y el más alemán de los alemanes, Adolf Hitler, había nacido en Austria. Margarita Sarfati, la mujer más amada por el antisemita Mussolini, era judía. José Carlos Mariátegui, el más marxista de los marxistas latinoamericanos, creía fervorosamente en Dios. Y el Che Guevara había sido declarado completamente inepto para la vida militar por el ejército argentino. De manos de un escultor llamado Aleijadino, el más feo de los brasileños, nacieron las más altas hermosuras del Brasil. De los negros norteamericanos, los más oprimidos, nació el jazz, la más libre de las músicas. En el encierro de una cárcel fue concebido Don Quijote, el más andante de los caballeros. Te noto nerviosa, dice el histérico. Te odio, dice la enamorada. No habrá devaluación, dice en vísperas de la devaluación el ministro de Economía. Los militares respetan la Constitución, dice en vísperas del golpe de Estado el ministro de Defensa. La televisión. ¿Muestra lo que ocurre? En nuestros países, la televisión muestra lo que ella quiere que ocurra. Y nada ocurre si la televisión no lo muestra. La televisión dispara imágenes y voces que reproducen el sistema y le sirven de eco. Y no hay rincón del mundo que ella no alcance. Nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata, mientras los jóvenes, hijos de la televisión, entrenados para ver la vida en vez de hacerla, se encogen de hombros. La televisión, esa última luz que te salva de la soledad y de la noche, es tu realidad. Porque la vida es un espectáculo. Para los que se portan bien, el sistema les ofrece un cómodo asiento. Fuera de la pantalla, el mundo es una sombra indigna de confianza. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. ¡La gente está al servicio de las cosas! ¡No! No. La desmemoria seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de hacer nos condena a la impotencia y el miedo de pensar nos reduce a la ignorancia. La dictadura militar, el miedo de decir, el miedo a escuchar, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar toda la basura de la memoria. Bienvenidos ¡Al show